Vamos a explicar el procedimiento de regresión lineal simple con Stata. Para eso nos inspiramos en este artículo donde unos epidemiólogos han relacionado el uso de cannabis a lo largo de la vida, desde la adolescencia hasta los 38 años, con medidas repetidas de test de inteligencia. Nosotros vamos a presentar unos datos muy sencillos, nada más que inspirados en ese artículo, donde introducimos estos datos en Stata. La primera columna, que se llama cannabis, es una medida de la exposición a esta droga desde 0, que sería nunca expuesto, a 3, que sería la máxima exposición. Se admite que es una variable cuantitativa continua, y la segunda es el coeficiente intelectual medido a los 38 años. Introducimos estos datos y ahora queremos ver como variable independiente el cannabis y como variable dependiente el coeficiente intelectual. Para eso seleccionamos regresión lineal, ponemos como variable dependiente la inteligencia y como variable independiente el cannabis. Y obtenemos este análisis de regresión donde primero aparece la ANOVA de la regresión. 864 sería la suma de cuadrados totales, que es la suma de cuadrados de la variable i, en este caso la inteligencia. De esos 864 hay 840,5 que están explicados por la regresión y 23,5 no explicados, que son los residuales. Si dividimos 840,5 entre 864, obtendremos una R cuadrado, coeficiente de determinación, de 97,28%, es decir, el 97,28% de la variabilidad en la variable i, que en este caso es la inteligencia, estaría explicada por el cannabis. Esto es muy exagerado, ya digo, es solo un ejemplo. La varianza residual es 3,917 y la varianza explicada por el modelo es 840,5. Dividiendo una entre otra obtenemos una F de 214,6. Esta F es estadísticamente significativa con 1 y 6 grados de libertad. Luego vienen los coeficientes de regresión, la pendiente y la ordenada en el origen. La pendiente es que por cada unidad más de exposición a cannabis se reduce el coeficiente intelectual en 10,25 puntos. Se reduce porque el signo es negativo. Y la ordenada en el origen es 110,25, que es el valor de inteligencia que tendría a los 38 años una persona que nunca hubiese consumido cannabis, es decir, que tuviese 0 en la variable independiente. Dividiendo estos coeficientes por sus respectivos errores estándar se obtienen los cocientes t. El que nos interesa es el primero, 1465, que es exactamente la raíz cuadrada de la f que habíamos hallado antes y que por tanto tiene la misma significación estadística. Si sumamos y restamos aproximadamente 2 veces el error estándar al coeficiente, obtendremos el intervalo de confianza. Digo aproximadamente 2 veces porque hay que buscar la t de student correspondiente a 6 grados de libertad, que son los residuales. Esa se busca en las tablas, no confundir con esta. Esta es mucho mayor, la otra sería en torno a 2 y pico. Y sumado y restado a 10,25 nos daría, sumado y restado este error estándar multiplicado por la t de las tablas, nos daría el intervalo de confianza. Podemos ver gráficamente este procedimiento si a base de crear unos gráficos. Aquí tenemos el primer gráfico, un gráfico básico de un diagrama de puntos, un gráfico de dispersión donde ponemos la variable y la variable x, y el segundo gráfico que sobreimpresionamos encima es una predicción lineal de la variable y, ya lo predicho por la recta de regresión, sobre la variable x. Nos daría estos puntos y esta línea, que es la línea recta cuya ecuación sería la ordenada en el origen, que en nuestro caso hemos visto que era 110,25, y la pendiente, que sería menos 10,25 aproximadamente por cada unidad de cambio. Al pasar de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, vemos que aproximadamente son 10 unidades lo que baja la inteligencia. La distancia entre la recta y cada valor se le llama residual. Podemos pedirle a Stata que
nos dé los residuales escribiendo la orden predict seguida del nombre que quisiéramos ponerle a la variable residual. Nosotros le vamos a poner R y luego se escribe residual. Con esto aparecerá en Stata una nueva columna llamada R, el nombre que nosotros le hemos puesto, que nos da los residuales para cada valor. Con esos residuales debemos comprobar si siguen una distribución normal. Esto se puede hacer con un test de normalidad, como el test de Skewness-Kurtosis, SK-test, que no nos da argumentos para rechazar la hipótesis de normalidad, aunque se debe reconocer que con tan poco tamaño de muestra este test tiene muy poca potencia estadística. Otra posibilidad es pedir un gráfico de normalidad de la variable residuales que acabamos de crear. Ya sabemos que cuanto más se peguen los puntos a la diagonal, más próximo estará la distribución de esta variable, en este caso los residuales, a la distribución normal. Aquí hay pequeñas desviaciones de la normalidad.